Hola a todos. En el podcast de hoy quiero comentar un artículo muy interesante que ha sido publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica que nos habla o lleva como título cómo el 25 de diciembre llegó a convertirse en la festividad de Navidad. Este podcast tiene un carácter puramente histórico desde el punto de vista de la investigación de los tantos y tantos de académicos de todo el mundo que con el paso de los años han llegado a conclusiones, en este caso, relacionadas con esta festividad del 25 de diciembre, la Navidad, el nacimiento de Jesús, etcétera. Y es súper conocido que estas Navidades, el 25 de diciembre, los cristianos que en su mayoría celebran esta festividad, pues se reúnen en familia, comparten regalos, una cena festiva, tienen el famoso árbol de Navidad con todas las luces, algunos otros pues tienen imágenes de la famosa escena donde el nacimiento de Jesús, la escena de los pastores, etcétera, e incluso en sus diferentes iglesias tienen todo este tipo de ornamentación conmemorando este acontecimiento, siempre otra vez agregando aquí los otros agregados como son Santa Claus, Papá Noel y todos los demás que están relacionados con toda esta festividad, los regalos, las compras, etcétera. Lo interesante de todo esto es que es más que sabido desde el punto de vista de la historia que estos detalles que he mencionado no tienen nada que ver con el Jesús histórico, ni con los primeros cristianos en este caso, ni con, por supuesto, los judíos que en un momento fueron seguidores de Jesús. Y lo cierto es que todas estas observancias simplemente son agregados posteriores, pero la pregunta es cómo es que se elige esta fecha 25 de diciembre específicamente para determinarse como el nacimiento de, en este caso, un judío llamado Jesús, de acuerdo a la tradición griega. Y lo interesante de esto es que, de acuerdo a los investigadores, no hay ninguna mención de la celebración del nacimiento de Jesús ni en los evangelios ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No se da ninguna fecha, ni siquiera el tiempo del año en que ocurre. Porque de acuerdo a los investigadores, esa fecha donde aparece en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 8 y se dice que había pastores que tenían sus rebaños en campo abierto en el momento del nacimiento de Jesús, de acuerdo a los investigadores, esto primeramente está en contraposición con esta creencia de que de diciembre, ¿no? Porque diciembre es un mes normalmente frío y para estas fechas en Israel, pues los rebaños estarían ya recogidos y sería imposible que hubiesen pastores en campo abierto con sus rebaños. Pero la mayoría de todos los académicos apuntan aquí a tener precaución con este dato que apunta este libro de Lucas, donde de forma, en este caso, dicen ellos, que en este caso, de forma curiosa, ¿no? Se da esta fecha o este dato incidental, un detalle de la narrativa donde se habla de estos pastores, pero que los académicos advierten precaución porque estamos recordando de que esto es un documento que se escribe con un carácter teológico, con una intención, en vez de un hecho, en este caso, relacionado con el calendario como tal. O sea que los que pusieron por escrito los documentos lo hicieron con una intención teológica queriendo probar algo, en vez de en este caso estar mostrando un aspecto específico del calendario. Y de ahí lo que los investigadores afirman de hay que tener precaución en cuanto a este dato. Fuentes extrabíblicas del siglo primero y del siglo segundo en este sentido tampoco mencionan ninguna celebración del nacimiento de Jesús por parte de los primeros seguidores de Jesús y de hecho estas menciones, no hay ninguna mención en estos primeros escritores como Ireneo, ni Tertuliano, ni incluso origen de Alejandría hacia el año 265-264, que incluso va mucho más allá y critica o se burla de las celebraciones de los cumpleaños por parte de los romanos, donde él llama a esta celebración de cumpleaños como prácticas paganas. Y por tanto esto es una clara evidencia de que los primeros seguidores de Jesús y luego
hasta final del siglo primero, principio del siglo segundo, todas estas fechas, no había ninguno de los seguidores de Jesús que celebrase como tal ni cumpleaños en este caso al parecer, ni mucho menos el nacimiento de Jesús. Por tanto, lo que sí es curioso es que los evangelios sí aportan datos significativos en cuanto y específicos en cuanto a la muerte de Jesús y los acontecimientos que se desataron por esos momentos. Y de hecho tenemos el Evangelio de Juan donde se habla de que Jesús fue crucificado en este caso en el tiempo en que los corderos pascuales era sacrificado, el cordero pascual era sacrificado. Por lo tanto, esto tuvo que haber ocurrido el 14 del mes hebreo de Nisan. O sea, un día antes de que comenzara la Pascua, porque la Pascua comenzaba el día 15. Hasta el día de hoy, la Pascua judía, Pesaj, comienza el día 15 de Nisan. Por tanto, como los días caen en el calendario hebreo, cuando cae el sol, es cuando comienzan los días, dice Juan que Jesús fue muerto, crucificado, el 14 de Nisan antes de la puesta del sol. O sea, la Pascua no había llegado. Pero lo interesante de esto es que tenemos entonces que los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, desmienten a Juan, porque dicen que de hecho narran la escena de la última, o que se ha conocido como la última cena, que tuvo lugar después de la puesta del sol, o sea, ya el 15 de Nisan, lo que sería la Pascua, y que afirman que Jesús entonces fue crucificado a la mañana siguiente, todavía el día 15. O sea, ponen a Jesús como que celebró la Pascua con sus seguidores y que es muerto a la mañana siguiente. O sea que Mateo, Marcos y Lucas están desmintiendo a Juan que dice que fue el día antes, en este caso antes de la puesta del sol. Y aquí por lo tanto tenemos ya contradicciones en cuanto a en estas fechas específicas. Ahora, lo que sí los investigadores concluyen y están de acuerdo es que en cuanto a la muerte de Jesús, estos indicios pues nos dejan claramente ver en qué momento pues ocurren, ¿no? El momento de la Pascua, está hablando de un día antes o después, aunque hay aquí esta divergencia, pero sí nos estamos enfocando o nos está mostrando un contexto específico de cuando ocurren los acontecimientos, a diferencia del nacimiento del cual no se da ningún detalle en que se pueda corroborar o de que se pueda tener una fecha exacta. Por tanto, la fecha del 25 de diciembre todavía aquí no hay respuesta o no se va vislumbrando en cuanto a los primeros seguidores, en este caso, de Jesús. Ya tenemos luego que hay esta celebración de la Navidad o del Christmas, como lo llaman en inglés. Al parecer fue una reinterpretación, en este caso, con el paso del tiempo, ¿no? De diferentes cosas que se fueron agregando en este caso y que se fueron incorporando a este movimiento. Y lo interesante es que al parecer, afirman los investigadores, esto fue, o esta conmemoración de la muerte de Jesús, en este caso, no del nacimiento, sino de la muerte, es una reinterpretación de la Pascua judía de Pesaj, de lo que llaman la pasión de Cristo en este caso. Y esto se deja ver en el Nuevo Testamento, en el libro de 1 Corintios capítulo 5, 7 al 8, donde se compara a Jesús como un cordero pascual y por supuesto este movimiento de seguidores suyos que afirmaron que o creían o creen los cristianos hoy día que es el Mesías, entonces de ahí la palabra Cristo como le llaman en griego, pues de ahí que lo comparen como un cordero pascual que ha sido sacrificado, etcétera, y por tanto ahí se afirma en el 1 Corintios donde se dice celebremos esta festividad. Y por tanto tenemos aquí un dato donde de forma clara está mostrando una observancia por parte de estos seguidores de Jesús a mediados del siglo segundo y de hecho tenemos un texto apócrifo conocido como la carta a los apóstoles que muestra y dice este documento donde manda a los seguidores de Jesús a hacer una conmemoración o recordamiento de su muerte, en este caso la Pascua. Está conectada con la Pascua judía, lo cual tampoco es extraño porque en el mundo judío esto es una costumbre de los seguidores de su maestro, de un rabino, de alguien importante. Tenemos lo que se llama la Ilulá o lo que llaman también Yortzeit,
pero en este caso es la Ilulá, donde se recuerda la muerte de un rabino. Por tanto, hasta el día de hoy, todo judío que cuando llega la fecha de la muerte de un rabino importante, se festeja y se celebra ese día con una cena, etcétera. Por tanto, no es de extrañar de que los seguidores de Jesús, siendo todos judíos en un comienzo y siendo Jesús un rabino judío, pues mandase a sus discípulos a observar el aniversario de su muerte. Pero otra vez, los investigadores afirman que otra vez son datos que hay que seguir con precaución. Ahora, aquí pues avanzamos en la historia y tenemos otra vez que sigue habiendo más, todavía mucho más misterio en cuanto a este nacimiento de Jesús, porque ya mencionamos de que con el paso, en el principio, a los primeros seguidores de Jesús no le interesaba como tal el nacimiento, sino más bien el mensaje, su ministerio, los milagros, etcétera, la famosa pasión, resurrección, todo esto era de mayor interés en el siglo I y principio del siglo II, y se deja ver claramente en los escritos de sus seguidores. Pero con el paso del tiempo hubo una mayor, en este caso, interés por conocer detalles específicos acerca de los orígenes de Jesús, y vamos viendo cómo esto se va luego desarrollando en el Nuevo Testamento y en los demás escritos. Porque recordando en este caso, los primeros escritos que tenemos del Nuevo Testamento, contrario a lo que la gente pueda pensar de que son los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, es un error, porque lo primero que se pone por escrito del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo, y de los 4 evangelios el primero que se escribe es el de Marcos. O sea que después de las cartas de Pablo, que es lo primero que se escribe, luego Marcos, es que vienen los demás escritos. Y en este caso, ni aún así, pues se hace mención del nacimiento de Jesús. Siempre se hace mayor hincapié en su muerte y los acontecimientos que rodean este acontecimiento. Vamos a tener luego que el Evangelio de Mateo y de Lucas van a, por supuesto, dar detalles diferentes, o sea que se contradicen unos a otros en cuanto a los eventos y una fecha específica en este caso. Tenemos que en el siglo segundo se dan detalles todavía mayores en cuanto al nacimiento y la infancia de Jesús, no en textos como tal abiertamente, en este caso canónicos luego por la iglesia, sino en textos conocidos como apócrifos. Apócrifos significa simplemente escondidos, pero son documentos que circulaban entre las comunidades cristianas. O sea que podían ser aceptados por comunidades cristianas en el pasado, pero que algunas otras los rechazaban. O sea, no había como tal un acuerdo de cuáles textos se consideraban como tal canónicos o no. Y un ejemplo de esto es el libro del famoso Evangelio de la Infancia de Jesús, escrito por Tomás, y el Protoevangelio de Santiago, donde dan esta serie de detalles acerca de la infancia de Jesús, el nacimiento, etcétera. Y son textos que proveen incluso información sobre los abuelos de Jesús, detalles de su educación, aunque, repito otra vez, no dan ninguna fecha de su nacimiento. En cuanto, en cuanto a esto, pues vamos a tener de que finalmente va a ser hacia el año 200 de nuestra era, cuando vamos a tener en este caso un maestro cristiano de Egipto, donde va a ser referencia al nacimiento de Jesús, o sea, la fecha en que Jesús va a nacer. Y es que, de acuerdo a Clemente de Alejandría, en el principio se dieron diferentes fechas en cuanto a varios grupos cristianos que afirmaban unos a otros cuándo había nacido Jesús en este caso. O sea, habían diferentes comunidades y cada una con fechas diferentes. Y lo interesante es que aunque Clemente de Alejandría menciona diferentes fechas, por ningún lado menciona la fecha del 25 de diciembre. Clemente de Alejandría escribe de que habían ciertas comunidades que habían determinado la fecha del nacimiento de Jesús, incluso el día. De acuerdo a algunos, decían que Jesús había nacido en el 28 año del reinado de Augustus, que era el emperador de Roma, y en el día 25 del mes egipcio de Pachón, en este caso la traducción al castellano, que sería alrededor del 20 de mayo de acuerdo a nuestro calendario. Y en cuanto a la pasión de Jesús, dice Clemente de Alejandría que había mayor exactitud, donde se dice que tuvo lugar el 16, en el año 16 de Tiberio, que sería el 25 del mes de Famenoz, sea el 21 de marzo, pero en este caso de este mes egipcio. Otras comunidades cristianas decían no, que a él
que esto había acontecido el 25 de Farmuti, que sería abril 21, y otras comunidades decían que había acontecido el 19 de Farmuti, que sería abril 15, cuando Jesús habría sufrido, en este caso dice Clemente de Alejandría, y por tanto otros decían que Jesús había nacido el 24 o 25 del mes de Farmuti o Parmuti, que eso caería un 20 o 21 de abril. Así que estamos viendo aquí que ni por los primeros seguidores de Jesús y luego en el siglo segundo y principio del tercero no había ningún acuerdo en cuanto a una fecha exacta ni del nacimiento ni de la muerte. O sea que no había ninguna evidencia y diferentes comunidades calculando diferentes fechas, pero ninguna se ponía de acuerdo. Por tanto, una gran incertidumbre ha rodeado con el tiempo esta fecha del nacimiento de Jesús y hasta finales del siglo segundo. Ahora, la cosa va a continuar cambiando a medida que este movimiento se sigue expandiendo y desarrollando. Y vamos a tener que ya en el siglo cuarto es cuando por primera vez se dan referencias en cuanto a dos fechas que ya desde antes se reconocían, pero que ahora se habían agregado como fechas para celebrar también el nacimiento de Jesús, aparte de todas las demás fechas que ya les mencioné. Estas dos nuevas fechas que se agregaron fueron la fecha del 25 de diciembre, de acuerdo al Imperio Romano del Oeste, y el 6 de enero en el este, especialmente en Egipto y Asia Menor. Pero hay que recordar que estas dos fechas ya se celebraban en el Imperio Romano, con tiempo de antelación en cuanto a otras deidades y festividades, pero que curiosamente, entre comillas, curiosamente, se agregan ahora para celebrar el nacimiento en este caso, y la muerte de Jesús, de acuerdo a diferentes comunidades. Pero vemos aquí que no se ponen de acuerdo. Una comunidad, una parte de los cristianos, celebran 25 de diciembre, otra enero 6. Y de hecho la iglesia moderna, la iglesia armenia, continúa celebrando la Navidad el 6 de enero, aunque la mayoría de los cristianos hoy celebran el 25 de diciembre, que es la fecha que ha prevalecido, y eventualmente esta fecha del 6 de enero llegó a ser conocida como la fiesta de la Epifanía, o sea, la conmemoración de cuando llegan supuestamente estos tres magos, los reyes magos, entre comillas, que tampoco eran reyes, pero bueno, ni tampoco eran magos, porque los documentos afirman simplemente que eran hombres sabios, etc. Esta epifanía que marca momentos de cuando llegan estos magos, también algunos afirman el momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y vamos a tener que este periodo entre el 25 de diciembre y enero 6 se conoce luego como los 12 días de la Navidad. Ahora, la mención del 25 de diciembre, la mención más antigua que tenemos relacionada en este caso el 25 de diciembre con el nacimiento de Jesús, viene de a mediados del siglo IV, en un almanaque romano que muestra y lista las muertes de diferentes obispos cristianos y mártires. Y la primera fecha que se aparece en ese calendario dice 25 de diciembre y dice la siguiente inscripción: Natus Christus in Bethlehem Judeae. O sea, Cristo nació en Belén de Judea, marcando eso como el 25 de diciembre a mediados del siglo IV, dice este calendario romano. Y vamos a tener que hacia el año 400 de nuestra era, Agustín de Hipona va a mencionar una disidencia, un grupo de cristianos locales, conocido como los donatistas, que aparentemente celebraban esta festividad, la Navidad o el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, pero que se negaban a celebrar la Epifanía el día 6 de enero, porque decían que esto era una innovación. Por tanto, este grupo de los donatistas solamente dice que emerge durante la persecución del emperador Diocleciano en el año 312 de nuestra era contra la comunidad, en este caso de seguidores de Jesús, y estos donatistas se negaban de forma testaruda a continuar con las prácticas del momento, y de hecho comenzaron a observar esta festividad el 25 de diciembre, que al parecer
venía de una tradición más antigua, de la tradición cristiana del norte de África. El norte de África, lo que hoy día es Marruecos, Argelia, toda esta zona que hoy día son países islámicos, en la antigüedad eran centros muy importantes del cristianismo. Vamos a tener que en el este tenemos la fecha del 6 de enero, que donde otra vez no solamente se asoció con este acontecimiento de los Reyes Magos, entre comillas, sino que además como con la Navidad como un todo en este caso. Por tanto, tenemos que 300 años después del nacimiento de Jesús es cuando la gente comienza a observar entonces su nacimiento a mediados de invierno. O sea que 300 años después de Jesús es cuando comienzan a desarrollarse este tipo de prácticas y observancias dentro de este movimiento, que otra vez un movimiento que comienza simplemente dentro del judaísmo y que luego se expande con la entrada de los no judíos, un movimiento que luego se va de control y que pues pierde completamente su carácter judaico como tal y comienzan a introducirse todo este tipo de prácticas y observancias que incluso los primeros seguidores tampoco observaban, lógicamente, y que se han conocido como prácticas paganas en este caso. Ahora, esto no responde todavía como tal de un todo la cuestión de por qué se eligen la fecha del 25 de diciembre y enero 6. Y aquí tenemos dos teorías. Una teoría, de acuerdo a la historia, es extremadamente popular y la otra no es tan popular, sino que solamente se ha mantenido o se conoce dentro de los círculos de los académicos en las universidades y de hecho esta segunda teoría es la más antigua. La primera teoría y la más famosa es de que por qué se coge el 25 de diciembre es porque esta teoría afirma de que estos orígenes de la Navidad fueron tomados de celebraciones paganas. Los romanos tenían a mediados de invierno lo que se conoce como el Festival de las Saturnalias, que acontecía hacia mediados de diciembre, ya mediados final de diciembre, por la fecha de hasta 25 de diciembre, por todos estos días, tenían esta festividad de las Saturnalias y que era observado por estas personas en Europa, bueno, personas en Europa, en el norte y el oeste de Europa, y que tenían esta festividad por estas fechas. O sea que los romanos tenían las festividades saturnalias y otras gentes más de Europa. El artículo los llama personas bárbaras, pero no quería utilizar esa palabra, pero bueno, así lo menciona el artículo. Pues celebraban por esas mismas fechas una festividad pagana también. Ahora, encima de esto, en el año 274 de nuestra era, el emperador Aurelio va a establecer una fecha del nacimiento de el Sol Invictus, o sea, Sol Invictus, que lo va a establecer el 25 de diciembre. O sea, los romanos celebraban la festividad de las Saturnalias, los Saturnales como se le llaman por diciembre. Otros paganos celebraban también fiestas por esas fechas y el emperador Aurelio establece una festividad 25 de diciembre al Sol Invictus. O sea, tenemos aquí una combinación de tres factores importantes que se van a ir agregando aquí. Vamos a tener luego que este argumento de cristiandad viene a mostrar que de por qué se escoge el 25 de diciembre con caracteres un carácter pagano en cuanto a la adoración, en este caso al sol. Y es que de acuerdo a esta teoría, los primeros cristianos deliberadamente escogieron estas fechas para animar a que se expandiese el cristianismo y la observancia del nacimiento de Jesús por todo el imperio romano. Por tanto, ¿qué hicieron? Para convertir a los romanos y a todos estos paganos, decidieron que estas festividades paganas las cubrieron con un carácter cristiano. Y por tanto, estas festividades que los paganos observaban, dijeron, no, no es el nacimiento del sol invictus, sino el nacimiento del nuevo sol, al que llaman la luz, el camino. ¿Y ese quién es? El Salvador, Jesús. Por tanto, la festividad que estás celebrando tú no es una festividad del sol invictus, no son las Saturnalias, no son estas festividades paganas, es una festividad al Salvador, a la luz, al verdadero sol, entre comillas. Por tanto, los paganos, esta idea les parecía, por supuesto, atractiva, porque ellos continuaban celebrando su fiesta en la misma fecha, en el mismo tiempo, solamente ahora le cambiaron el nombre. Y por tanto, celebrar esta festividad a este Dios
donde se celebraba este nacimiento, era algo muy atractivo y una manera de convertir a todas estas personas al cristianismo y expandir el cristianismo a toda costa por todo el Imperio Romano. Por tanto, esta es una teoría de cómo se escoge el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús y este de carácter pagano. Pero esta teoría, de acuerdo a los investigadores, también tiene sus problemas. Y es que no tenemos ningún documento encontrado, ningún documento antiguo por parte de estos cristianos de esta época que afirme tal cosa. Porque de acuerdo a los investigadores, lo que en este caso, autores cristianos afirman es que por casualidad, y aquí pongo entre comillas, dicen estos autores cristianos, por casualidad, la fecha de este solsticio de invierno, Saturnalia, Sol Invictus, por casualidad, coincidió con el nacimiento de Jesús. Y de hecho tenemos un padre de la iglesia, Ambrosio, que vivió hacia el 339 y el 397, por ejemplo, que describe a Jesús como el verdadero sol. Entonces este sol invictus que observaban los paganos, Ambrosio dice, no es este. El verdadero sol, ese es Jesús. En cuanto de cómo una manera de eclipsar a estos otros dioses caídos o dioses falsos, entre comillas. Por tanto, lo que los primeros cristianos dejan ver claramente es que no dicen de que la iglesia como tal escogió ese día para convertir a estos paganos, sino que por casualidad ese día va a caer en esta misma temporada de esta otra festividad para mostrar de que habiendo Jesús nacido en este tiempo, era una manera de eclipsar a estos dioses falsos y mostrarlo a él como el verdadero sol en este caso, o Dios en este sentido. Pero otra vez, todo esto tiene sus dificultades, estas son estas dos teorías. Ahora, no va a ser hasta el siglo XII, siglo XII, del siglo I donde nace en este caso y muere Jesús, en este caso no nace, sino que en el siglo I donde desarrolla su ministerio Jesús y muere, desde el siglo I no va a ser sino hasta el siglo XII cuando vamos a encontrar la primera sugestión en cuanto a una celebración del nacimiento de Jesús deliberadamente orquestada en tiempo, en fecha de festividades paganas. Y que tenemos un documento, tenemos un manuscrito de un comentarista sirio, un documento escrito en siriaco, que es una variante del arameo. Este comentador cristiano, llamado Dionisios Barsalibi, que afirma que en los tiempos antiguos esta festividad de Navidad o del nacimiento de Jesús se había cambiado de la fecha del 6 de enero al 25 de diciembre, con tal de que cayese en la misma fecha que la festividad pagana del Sol Invictus. Tenemos a este comentarista bíblico cristiano de Siria dando este dato. Y luego, en el siglo XVIII, siglo XIX, vamos a tener que otros académicos estudiosos de la Biblia también hacen una serie de comparativa en cuanto a esta idea y también claramente muestran que de hecho los primeros cristianos seguidores de Jesús no sabían cuándo Jesús había nacido y por tanto simplemente asimilaron esta festividad del solsticio de adoración, en este caso pagana al sol, como una manera de cumplir su propio objetivo, en ese sentido mostrando de que era la fecha del nacimiento de su Mesías y por tanto celebraban esa fecha y por supuesto coincidiendo con una festividad de los paganos, pues fue una manera de convertirlos a ellos. O sea que estas son nociones de los académicos recientes y de este escritor siriaco en el siglo XII. Estamos hablando cuántos siglos ya después del nacimiento y muerte de Jesús. Por tanto, los estudios recientes muestran que este tipo de costumbres que se fueron agregando a la festividad, pues simplemente fueron tomadas de costumbres paganas y a medida que el cristianismo se fue expandiendo en el norte y el oeste de Europa. Por ejemplo, este dato del árbol de Navidad, en este sentido, el árbol de Navidad se atribuye a una antigua costumbre o rito, en este caso medieval, que era observado por los druidas, o sea, prácticas de los druidas en cuanto a este árbol de Navidad y que luego se incorporó
al cristianismo y a la iglesia. También tenemos todo este tipo de otras series de observancias, las luces que le ponen, los regalos, Santa Claus, todo este tipo de cosas se fueron agregando con el paso del tiempo y que ya mencioné que tiene un origen pagano en este sentido. Tanto en esto están de acuerdo tanto los académicos como los estudiosos de teología. Por tanto, esta teoría popular de convertir tiene sus pros y sus contras, como ya hemos visto, y lo más significativo es que la primera mención por primera vez de una fecha de Navidad hacia el nacimiento de Jesús hacia el año, va a ser hacia el año 200 de nuestra era, donde las primeras celebraciones que conocemos van a ocurrir entre el 250 y el 300, un periodo en que, de hecho, por aquella época los cristianos, dice el investigador, no tomaban mucho de las costumbres de los paganos. No es que no tomaban cosas de ellos, sino que no tanto, dice el investigador, y ya para esas fechas observaban al parecer el nacimiento de Jesús. No el 25 de diciembre, sino que el nacimiento como tal. Ahora, vamos a tener de que, por supuesto, aquí afirman los académicos, los investigadores, de que en un comienzo, ¿por qué no se tomaban muchas cosas de los paganos? Porque en un comienzo de este movimiento, ya mencioné que era un movimiento judío, que luego al dejar que entrasen luego los no judíos, ya se convierte en un movimiento gentil a gran escala, y entran gente de todo tipo, de toda clase, con todo tipo de antecedentes y creencias religiosas que traen consigo, y van introduciéndose poco a poco ciertas prácticas y observancias paganas, aunque como un todo todavía esta comunidad se negaba, por supuesto, a seguir otras prácticas religiosas, a hacer sacrificios a otros dioses, los fiestas de los romanos, el emperador, etcétera. Como tal, se negaron a este tipo de prácticas, y de hecho les valió la persecución del emperador romano Diocleciano entre el 303 y el 312 de nuestra era. Pero todo esto fue cambiando cuando de hecho vamos a tener que Constantino, entre comillas, se convierte al cristianismo, porque algunos académicos ponen en duda esto, porque lo mismo que apoyaba a los cristianos, también apoyaba a los paganos en un momento, y de hecho construía y financiaba sus templos, y algunos afirman que al parecer en su lecho de muerte es cuando como tal se convierte, algunos dicen que todo fue una falsedad, pero bueno, el hecho es que ya va a ser en el siglo IV, es cuando los cristianos deliberadamente comienzan a adaptar y a cristianizar festivales paganos. Y vamos a tener en este caso a famosos proponentes de esta práctica, como por ejemplo el Papa Gregorio el Grande, donde en una carta enviada en el año 601 de nuestra era, o sea, el siglo VII, a un misionero cristiano en Gran Bretaña, le anima a que no destruya los templos paganos, sino que los convierta en iglesias, y que los festivales paganos se celebren como fiestas de los mártires cristianos. Por tanto, en este punto ya vamos viendo cómo la natividad, en este caso Navidad, va adquiriendo un carácter pagano y se va incorporando este tipo de práctica, como ya hemos visto, en correspondencia con los festivales al sol, etcétera, etcétera. Por tanto, el 25 de diciembre, esta festividad al parecer ya existía antes del año 312, antes de la conversión del emperador Constantino al cristianismo. Y de hecho aquí tenemos este grupo que ya les mencioné al principio, los famosos donatistas, estos cristianos del norte de África que tenían esta práctica antigua. Por tanto, más allá, ya a mediados del siglo IV, los líderes de la iglesia del este, del este del Imperio Romano, pues en este caso comienzan a agregar este asunto o este dato de diciembre en cuanto a la celebración que tenían del nacimiento de Jesús y la fecha tradicional del 6 de enero. Ahora, hay otro asunto relacionado con el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús y la Navidad. Y es que hay diferentes teologías, documentos, diferentes grupos cristianos que en un momento siguen planteando detalle en cuanto a esta festividad de por qué se elige, y es que sugieren, por ejemplo, donde se desarrolló en un momento en la iglesia una teología en cuanto a la muerte y el nacimiento de Jesús. ¿Qué dijeron o qué es esta teología o qué dice esta teología? Hacia el año 200 de nuestra era,
Tertuliano de Cartago va a proponer un cálculo como el 14 de Nisan, el día de la crucifixión de Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan, pues ya mencioné que los demás evangelios contradicen a Juan, dicen que fue el 15, pero bueno, dice Tertuliano que en este caso el año en que Jesús muere es equivalente al 25 de marzo en el calendario romano solar. Por tanto, el 25 de marzo, 9 meses antes, cae 9 meses antes de diciembre 25 y se reconoce entonces como el momento en que se anuncia la concepción de Jesús y lo que se llama la fiesta de la Anunciación. Esta fiesta donde es el momento en que, de acuerdo a la tradición, dice que viene el ángel Gabriel y le revela a María y es el momento en que ella queda encinta. Que otra vez tiene su problema este detalle, ¿no? Porque la cuestión es cuándo queda encinta, cuando se lo dice, luego, en qué momento. Pero son detalles, otra vez, de teología, que por supuesto la historia cuestiona. Pero bueno, en cuanto a una fecha específica y por qué Tertuliano escoge esa fecha específica para dar este dato. Pero bueno, el hecho es que se va por el sendero del Evangelio de Juan, escoge 14 de diciembre, cuenta hasta atrás y cae marzo 25, que en este caso dice que es el momento de la concesión. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué dice esta teología o esta creencia? De que Jesús es crucificado, el día en que es crucificado es el mismo día del año en que se anunció la concesión 9 meses antes. Por tanto, esto da la fecha también del 25 de diciembre. Y de hecho aquí tenemos estas ideas que aparecen en diferentes tratados cristianos de aquella época, como por ejemplo uno conocido, On Solstices, en este caso, un documento antiguo del norte de África que también da detalles sobre esto, y este manuscrito dice que el Señor, y voy a citar textualmente el manuscrito, dice: el Señor fue concebido en el 8º de Calends de abril, en el mes de marzo 25, que es el día de la pasión del Señor y de su concepción. Y en ese día fue concebido y en ese mismo día sufrió martirio en este caso. Y de hecho, este tratado pues data en este caso el nacimiento de Jesús con el solsticio de invierno. O sea, 25 de diciembre lo marca 9 meses antes con la fecha de la concepción. También tenemos otro escritor importante, cristiano, Agustín, que va a hacer la misma asociación en su famoso tratado en cuanto a la Trinidad. Él dice claramente que había esta creencia de Jesús de que había sido concebido el 25 de marzo, el día en que había sufrido, que muere, que fue la misma fecha en que fue concebido en el vientre de la Virgen, entre comillas, y que de hecho dice, él continúa mostrando, ¿no?, que es una tradición que continúa luego con el 25 de diciembre como en este caso, nacimiento. Porque si es concebido 25 de marzo, cuenta 9 meses, cae 25 de diciembre como la fecha del nacimiento. O sea, concepción, de acuerdo a esta creencia, 25 de marzo, 9 meses después, nace un 25 de diciembre. Esto es una tradición de la iglesia que se fue desarrollando. Tenemos luego la iglesia del este, la zona del Medio Oriente, que otra vez, en vez de continuar con esta creencia del 14 de Nisan de acuerdo al calendario hebreo, siguen cambiando fechas y se guían entonces por el calendario griego y dicen: no, para nosotros es la fecha del 6 de abril, para complicar y enrollar todavía más la cosa. Luego viene el obispo Epifanio de Salamina, que escribe que en el 6 de abril él fue la fecha en que el Cordero fue muerto y la fecha en que él nació. Y tenemos hoy día que la iglesia, hasta este mismo día, la iglesia de Armenia sigue anunciando la enunciación en abril, aunque Epifanio dijo que fue el 6, la iglesia hoy día de Armenia lo hace el día 7. Y el nacimiento el 6 de enero. Así que miren qué cantidad de enredo estamos viendo aquí, qué tantas fechas, desde el comienzo a mediados hasta el presente, nadie sabe ni cuándo nació ni cuándo murió exactamente.
y es todo este reguero de fechas que cada comunidad seguía unas a otras, y una que ha imperado o ha permanecido hasta este mismo día, que es la fecha del 25 de diciembre. O sea que se dan diferentes tradiciones, se dan diferentes observancias, unas prevalecen sobre otras, una teoría por encima de la otra, y lo interesante de todo esto es que al parecer son creencias y observancias que fueron tomándose de aquí, de allá, en el desarrollo de este movimiento, de que parte de un grupo judío a desmantelarse como tal y transformarse completamente en un complejo sistema, en este caso, con diferentes creencias que vienen de todos los lados, de toda esta nueva gente que van a entrar en el movimiento, que son personas que en un momento con observancias paganas, diferentes dioses, personas de todos los lugares, fueron entrando a este movimiento y trayendo consigo todas sus creencias y todas estas observancias, más la expansión luego de la iglesia y del cristianismo, cuando se convierte en este caso el Imperio Romano adopta el cristianismo como la religión oficial, donde quiera que las legiones romanas iban a conquistar territorios, ahí también iban las comunidades cristianas a imponer la religión a la gente y a convertir a los paganos. Y como no podían doblegarlos a la fuerza, modificaban la creencia y le hacían creer que la festividad que tenían ellos a sus dioses, ahora le cambiaban el nombre y era una festividad, en este caso a Jesús o a cualquier otro santo o mártir de la iglesia. O sea que la expansión del Imperio Romano fue también algo que propició la expansión del cristianismo, porque donde quiera que conquistaba Roma, ahí también se implantaba la religión de Roma, en este caso el cristianismo, y a la fuerza convirtiendo a los paganos, luego de forma astuta y con inteligencia, porque lo interesante aquí no era exactitud ni veracidad, sino expansión. Y es lógico, el emperador quería en este caso establecer su dominio como tal del imperio y mantener el mismo sistema de una lengua, una religión, un sistema político, etcétera, etcétera. Y por tanto estamos viendo que todas estas festividades, celebraciones del Sol Invictus, Saturnalia, nacimiento de Jesús, padres de la iglesia unos contra otros, son un montón de fechas y datos que vienen entrando y unas imperando por encima de la otra en el cristianismo hasta este mismo día, otra vez donde finalmente ha imperado esta fecha. Mencionando otra vez que aunque la mayoría del mundo cristiano observa el 25 de diciembre, la Navidad en esta fecha, otro lado de la iglesia cristiana observa el 6 de enero y algunos ni siquiera lo observan y otros todavía siguen con diferentes y más fechas. O sea que esto lo menciono, este artículo muy interesante, un dato curioso, un artículo escrito por el profesor, en este caso, el profesor um, Andrew McGowan, que es el presidente de diferentes, ha sido presidente de diferentes escuelas y universidades y colegios de académicos en los Estados Unidos y con gran reputación mundial. Un artículo muy interesante otra vez que ha sido publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica en cuanto a cómo el 25 de diciembre se llega a convertir en la fecha de Christmas, como le llaman en inglés, o de la Navidad, como le llaman en español, el nacimiento de Jesús y cómo hoy día ya muchos ni se acuerdan tampoco ni de Jesús, porque hoy día la mayoría de la gente lo que se acuerdan es de Santa Claus y de los obsequios que te van a traer y de ir a las tiendas a comprar y todo el negocio que se ha armado también con todas estas observancias. Y de hecho es interesante que a medida que avanza el tiempo es como si más y más esta Navidad o 25 de diciembre, estas fechas, fuesen perdiendo el carácter religioso que tuvo en un comienzo y hoy puramente se va observando desde un punto de vista comercial y está Santa Claus ya más famoso y el árbol de Navidad que el mismo Jesús y el nacimiento. Es algo curioso que enfatizo y que he notado en este respecto. Hasta aquí este podcast con esta información que quizás un poquito, no sé si fue un poco abrumadora para ustedes, tantos datos, pero es para que vean qué clase de enredos y detalles que como se van desarrollando teologías dentro de un movimiento hasta llegar a la fecha actual y las observancias modernas del mundo, de las comunidades cristianas, entre otros detalles. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.